Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle están aquí para compartir una lección más que cubre las secciones de la 94 a la 97 y llevan por título Para la salvación de Sion. Hoy es la segunda clase que estamos grabando en nuestra nueva casa, en el nuevo canal. ¿Dónde estamos, Ariel? Estamos en el poder de la divinidad. Su casa también, porque les invitamos a que puedan estar con nosotros cada semana. Y de hecho les vamos a invitar a que compartan testimonios y que compartan un video diario que vamos a estar publicando para que podamos estudiar todos juntos el Ven Sígueme. Ya, en otras palabras, van a haber oportunidades para que todos los que nos vean, si están interesados, van a poder tener la oportunidad durante la semana de darnos un pequeño video donde nos testifiquen de su versículo o del aprendizaje favorito para esa semana y estaremos publicándolo en nuestra página del Poder de la Divinidad. Así que, si están en el canal, denle like o suscríbanse al canal aquí en YouTube, a Facebook, Instagram y TikTok. No vamos a hacer muchos anuncios de estos porque no nos gustan hacer anuncios, pero ahora que estamos comenzando este canal, este proyecto, son las únicas veces que los vamos a invitar. En algunas otras ocasiones también, pero ya no más. Ok, para la salvación de Sion. Ariel, estas secciones son bastante interesantes porque desde la forma en cómo están organizadas, ya empezamos ahí con un poco de contexto histórico. ¿Quieres ayudarnos con esa parte? La iglesia tiene alrededor de 3 años desde que se ha organizado. Recordemos que la clase anterior no hablamos mucho de contexto. Pues casi no había. Pero es bueno ponernos en contexto para esta clase. Porque vamos a ver que la iglesia, recordemos, va a tener una dualidad de sedes. Centros de sedes de la iglesia. Sí. Ya, vamos a tener una en Missouri, una en Ohio. En Missouri ya está la casa de los profetas, donde están estudiando, la escuela de los profetas. Se han dado algunas instrucciones importantes en cuanto a cómo se va a llevar a cabo el trabajo de la obra. Se ha anunciado que ya se va a edificar un templo en Missouri, pero en este en tanto nos quedan un par de miembros aquí en Kirtland. No digo un par, suena como muy poco, no eran solo un par. Mucho. De hecho, al principio de 1833 había más de 200 miembros que se quedaron ahí en Kirtland. Entonces, hasta este entonces, ya pasando mediados del 33, vamos a tener mucho más de 200 miembros aquí, pero muchos de ellos eran miembros que eran bien pobres, eran humildes, no traían mucho. Venían básicamente con el deseo de servir y de contribuir en ser parte de Sion. En Kirtland, entonces, la iglesia por primera vez ahora va a tener un llamado diferente a quizás hacer lo que el Señor había mandado hacer en Missouri con respecto a la edificación de un templo. Y vamos a ver por primera vez, creo que no es la primera, lo estudiamos una vez antes ya, Pepe, donde había empezado un poco la persecución en contra de la iglesia. ¿Recuerdas Ezra Booth? Sí. Quien se fue de la iglesia y empieza a publicar cosas o en contra de la iglesia. Pero en este periodo de tiempo, y en especial para el final, la sección 97, los santos van a empezar a experimentar el populacho, van a empezar a experimentar esta oposición tan fuerte que los va a llevar en un par de años más adelante incluso a tener que irse de Missouri. Y dentro de todo ese contexto, con una parte más editorial, nos damos cuenta que tal vez por una situación de fechas incorrectas, la sección 94 se recibe, de hecho, aquí está, dice el 2 de agosto, pero de 1900... al principio de 1900, no recuerdo la fecha, hasta la edición del 2013, se mantiene como que esta revelación se recibió el 2 de mayo. Así que la sección 94, de hecho, se recibe al final o después de la sección 97. Entonces, cronológicamente, la sección 94 debería estar al final. Entonces, si te parece, Ariel, de acuerdo a la parte cronológica, cómo se recibió la revelación, si empezamos con 95, 96, 97 y nos regresamos a la 94, ¿está bien contigo? Ya. Empecemos con la sección 95, hermanos y hermanas. Esta revelación es, lo voy a leer el encabezado. Esta revelación es una continuación de las instrucciones divinas de edificar una casa de oración e instrucción, la casa del Señor. Hermanos, estamos en Kirtland, el Señor está diciendo, hay que construir una casa. Ya estaba en construcción, pero habían pasado casi un año desde que se había recibido la instrucción inicial, la revelación inicial, y no habían comenzado. El Señor sabe, hermanos y hermanas, que a veces Él nos va a dar una instrucción
Y nosotros por desidia, por no entenderlo bien, por no tener los medios o por creer que no podemos, solamente no lo vamos a hacer. En esta ocasión, hermanos y hermanas, cuando estaba estudiando, yo estuve pensando un poco en que cuando el Señor les invita a estos santos a edificar una casa, si nosotros pudiéramos tener en nuestra mente que hay muchas cosas que dentro de la iglesia nosotros vamos a edificar, por ejemplo, nuestro testimonio. Quisiera que pudiéramos, tal vez en forma de aplicación, no solamente pensar en un edificio. La clase anterior, en la sección 93, vimos cómo es que realmente estamos pasando por una transformación. En otras palabras, sería una conversión, como se lleva a cabo o como se dice en el libro de Mormón. Convertirnos en nuevas criaturas. Pablo lo dice aún también. Pero lo que voy el día de hoy es que en esa transformación veamos las cosas que podemos ir edificando. En esta ocasión el Señor les da instrucciones de edificar una casa, pero como lo mencioné, en forma de aplicación, vayamos viendo cuáles son esas cosas pequeñas que podemos ir edificando, y en mi mente, si me sirve, por lo menos a mí, voy a enfocarme en cómo edificar mi testimonio. ¿Te parece, Ariel? ¿O quieres agregar algo? Solo agregaría, Pepe, que ¿no es cierto? El Señor ya había dado esa revelación. ¿Sí? Dice en el encabezado de la sección 95, que se ve hacia la sección 88. Creo que sería bueno solo leer en el 88, en el versículo 119, porque el Señor les había mandado hacer esto: organizados, preparad todo lo que fuera necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Esto fue en diciembre del 32. Han pasado ya meses. Sí. Y aún no hay templo. Y alguien podría decir, pero obviamente no va a haber templos. Si estamos en el 33, no tenían lo que tenemos hoy en día para construir templos. Y de hecho tú lo mencionaste. Eran muy pobres. De hecho tú lo mencionaste hace unos minutos. Bueno, por eso yo mencioné ese detalle. Porque ese detalle es un detalle importante en el contexto. Los santos en ese entonces no tenían en sí medios. Llegaban a Kirtland y tenían que construir una nueva casa para ellos, para su familia. Y no era una casita. Nada. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir un templo? Solo han pasado un par de meses y alguien podría decir, y voy a ser bien honesto en esta pregunta porque es una pregunta que de hecho nunca voy a olvidar. Estaba enseñando una clase de este tema y una alumna me hizo esta pregunta. Quizás Pepe podría, ¿cómo la responderías? Pero la alumna dijo, ok, si Dios entonces quería que ellos tuvieran esta casa, pero también conocía sus circunstancias y sabía que ellos eran pobres y no tenían los medios para construirlo, ¿por qué entonces Él viene en la sección 95 literalmente a darles ahora un llamado de atención a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está esta casa? ¿Cómo le hubiese respondido todo eso? Tú nos tienes que decir cómo respondiste. Ya, yo te voy a decir. Pero en mi caso, Ariel, y yo creo que tal vez, qué bueno que haces la pregunta, porque para ti y para mí, y yo quisiera hablar desde mi propia experiencia, con todo lo que hemos estado aprendiendo en estos meses y aún dentro del Evangelio, yo podría pensar aún en otro ejemplo para haber ayudado a esta joven y decirle, bueno, ¿tú por qué crees que el Señor le pidió a Nefi que construyera barcos? ¿Por qué crees que le pidió a Noé que construyera un arca? Y sabíamos la razón, que venía un diluvio y que iban a cruzar los mares. Pero la parte que quiero hablar desde mi experiencia es de que yo ahora sé, y tal vez es lo difícil de cómo transmitirlo y decirlo a usted y a esta joven, pero lo voy a decir. El Señor nunca nos pide a nosotros, cuando nos pide hacer algo físicamente o que lleva sacrificio temporal, corporal, edificar algo, una casa, un lugar, un edificio, no está haciendo otra cosa el Señor más que edificándonos a nosotros. Nos está haciendo que realmente podamos ver dónde estamos y cómo podemos cambiar. Muy rápido, Ariel, y ya me largué en la respuesta, pero cuando vamos a construir algo, tenemos que ver, y lo voy a mencionar más después, cuando vamos a construir una casa, hay que poner una fundación. Y es por eso que hablaba del testimonio.
Si el Señor me está pidiendo, construye una casa, bueno, tal vez yo tengo que empezar a escarbar en mi interior y saber dónde están los fundamentos de mi testimonio, de mi convicción, de que si el Señor me pide algo, es por una razón específica. Para resumir mi respuesta, yo le hubiera contestado, es porque el Señor no está edificando algo material, pero está edificándome a mí en una forma celestial. Ya, bueno, yo en ese momento recuerdo que toda la clase quedó en silencio, porque es una pregunta... ¿Ustedes quieren escuchar qué ibas a decir? Es una pregunta que tiene sentido para alguien. Decir, bueno, Dios sabía su circunstancia, ¿por qué estaba pidiéndole y llamándole la atención por no haber construido el templo? Solo han pasado un par de meses. Bueno, la respuesta que yo di fue, Dios quería bendecir a sus hijos aún más de lo que ellos podían entender, Él podía bendecirlos. Y la única manera en la que Él podía ayudarles a obtener esas bendiciones iba a ser por medio de las bendiciones del templo. No es que Él quisiera tener la estructura construida, es que Él quería ayudar a construir ellos, a construirles a ellos como el pueblo de Sión. Dios conoce nuestros corazones y los deseos de nuestros corazones. Él sabía que muchos de estos santos que llegaban con casi nada, llegaban con el deseo de ser parte de Sión. Pero para ser parte de Sión, para ser parte del pueblo del Señor, entonces hay que también estar dentro de esa senda donde hacemos convenio con el Señor y eso se lleva a cabo dentro del templo. ¿Te hago una pregunta más difícil entonces? Uh-huh. Y lo digo esto porque, hermanos, con esa pregunta y con esa respuesta que él da, Ariel dice, es que él quería darles más. Bueno, yo te podría haber preguntado si yo fuera esa joven, ¿y para qué dentro de una casa? ¿Que Dios no está en todo el mundo, no está en todo el universo? Bueno, esa es una pregunta que aparece mucho hoy en día en el siglo XXI de esta manera. En el siglo XXI esa pregunta aparece como, ¿realmente necesito una religión organizada? Uh-huh. O cuando ustedes hablan del templo, alguien podría incluso decir, no, la verdad es que no se necesita, yo no necesito ir al templo, estar en el templo para sentir el amor de Dios. Uh-huh. Y la respuesta sería, estás en todo lo correcto. Uh-huh. No necesitas el templo para sentir el amor de Dios. Bueno, yo no necesito el templo para recibir todo lo que Él tiene para mí. Ahí no. ¿Por qué? De hecho, tenemos muchas citas para la casa, pero no es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que ustedes habrán obtenido todo lo que la iglesia tiene para ofrecerles. Las bendiciones supremas de fundamental importancia de ser miembros de la iglesia son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios. Yo no puedo acceder a las bendiciones que voy a recibir por ser parte de una relación de convenio al realizar ordenanza. No lo puedo recibir sin estar en esa vía del convenio. Entonces, para seguir en la vía del convenio, necesitamos seguir haciendo convenios con el Señor. Y por eso el templo es tan importante. Y por allí pueden encontrar la clase de la sección 88, donde hablamos acerca de que el sacerdocio, esta relación de convenio y las ordenanzas que se llevan a cabo en el templo tienen que pasar para que nosotros podamos continuar en este camino de progreso, de acuerdo a como lo explica Ariel. Si yo puedo pasarme al versículo 1 de la sección 95, se relaciona mucho con lo que tú dijiste, Ariel, porque dice, de cierto así dice el Señor, y otra vez, el Señor Jesucristo, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo durante Doctrina y Convenios. El Señor dice, yo digo, a vosotros a quienes amo y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Hermanos y hermanas, cuando Él dice, yo preparo un medio, prepara un templo, prepara las ordenanzas, prepara todas estas cosas porque quiere disciplinarnos. Ahora, para usted o cualquiera de nosotros que está pensando en la forma o en la palabra disciplina de tal forma que es solamente un regaño o una corrección, la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Uh-huh. Si usted quisiera cambiar esa palabra en este versículo, diría, a vosotros a quienes amo y a los que amo también hago mis discípulos. Eso quiere decir que cuando Él dice, yo quiero hacerte mi discípulo, el Señor va a estar allí para enseñarme, va a estar para llevarme de la mano, va a estar para mostrarme las cosas que yo puedo hacer. Si yo quiero convertirme en un discípulo y quiero recibir este discipulado,
yo voy a imitar, las cosas que he visto al maestro hacer. Ya, con lo que estaba hablando, Pepe, creo que también nos ayudaría a ver un poco, entonces, alguien que esté pensando, ok, entonces dicen que necesito el templo porque en el templo voy a obtener cosas que no puedo obtener en otro lugar. ¿Qué sería algo de eso? Bueno, por ejemplo, en la Biblia también se nos enseña que todo lo que se atare en la tierra será atado en el cielo por medio de la autoridad de Dios. Uh-huh. Eso quiere decir que, por ejemplo, una de las cosas, y esto es para nuestros amigos de la iglesia que quizás están viéndonos por primera vez, como miembros de la iglesia de Jesucristo, parte de la iglesia de Jesucristo, creemos que la iglesia ha sido restaurada en su plenitud, que cada bendición que se ha prometido podremos entonces obtenerla en este tiempo. Una de esas bendiciones, por ejemplo, es el que la familia pueda estar unida para siempre. Sí. No solo hasta que la muerte nos separe, sino que para siempre. La familia puede ser unida para siempre y esa unión se lleva a cabo en el templo. ¿Puedo sentir el amor de Dios afuera del templo? Sí. ¿Puedo ser unido con mi familia por toda la eternidad si no he sido sellado, unido por mi familia sin esa autoridad? No. Tal como lo enseña también la Biblia. No. Entonces, vemos un poco la urgencia que tiene el Señor de poder entregar estas bendiciones a sus hijos. No es simplemente que Él quiera el edificio, lo menciono, creo que es la segunda vez que lo he dicho hoy. Pero si seguimos, por ejemplo, leyendo en el versículo 3. Antes de leer el versículo 3, solamente me voy a saltar un poquito porque solamente para ayudar en lo que estás diciendo, versículo 8. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Y después vamos a hablar un poco más acerca de ser escogidos. Porque esta es la promesa del Padre para vosotros. Por tanto, os mando permanecer, así como mis apóstoles en Jerusalén. Yo sé que vamos a hablar de esto más adelante y de cómo los apóstoles quedaron allí, que les mandó que permanecieran, etcétera. Pero con lo que estás diciendo, hermanos y hermanas, esto que dice Ariel, lo que comentó Ariel, no es para tomarse a la ligera. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder, y el poder del sacerdocio ha sido restaurado en la tierra por medio de el profeta José Smith y ha sido pasado de generación en generación para que estas ordenanzas puedan atar a toda la familia de Dios y se les pueda investir con poder de lo alto. Yo sé que ya me adelanté, Ariel, pero sentí que ese versículo podía aplicarse a lo que estábamos hablando. Creo que, ya que estamos en el versículo 8, creo que sería bueno también alguien que no entiende o que nunca escuchó, porque quizás es un amigo de la iglesia, ¿qué es el ser investido? Cuando hablamos en la iglesia de ser investidos, y aún dentro de la iglesia, a veces muchos de nosotros solamente pensamos en una ropa interior que se llama garments y que llevamos como una expresión externa del compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Yo les puedo decir que el garment solamente es una parte muy pequeña, y cuando digo tal vez pequeña y grande, de esa investidura. El ser investidos con poder de lo alto significa que nosotros vamos a poder recibir las ordenanzas salvadoras que nos permitirán regresar a vivir a la presencia del Padre y del Hijo. Bautismo, recibir el don del Espíritu Santo, entrar en un convenio del sacerdocio, recibir o entrar y recibir ordenanzas en el templo y estar dentro del convenio sempiterno para poder vivir con Dios. Esto es ser investidos con poder, es recibir, es básicamente sentarnos con Dios en su casa y recibir instrucciones de lo alto, uno a uno, para saber cómo poder morar en su presencia. ¿Qué dije mal o qué dije de más? No creo que hayas dicho de más o algo mal. Creo que yo añadiría aquí este punto, porque volvamos al contexto, estamos en el proceso de la restauración del Evangelio. Es importante hablar de que este es el proceso de la restauración, porque recordemos, como siempre lo hemos enseñado, la restauración no fue un evento, es un proceso. En este año particularmente, donde encontramos la iglesia, el Señor está indicando dónde está el templo. Voy a tener que disciplinar a mi pueblo porque no veo el templo. El Señor habla de que ellos van a ser investidos con poder de lo alto, pero incluso en ese versículo 8, esa investidura no es una investidura como la investidura completa que hoy en día entendemos los templos de la 100%. Iglesia. Porque en el versículo 8, cuando dice investir con poder de lo alto a los que he escogido, y traje una cita por favor para poder aclarar este principio, Bruce R. McConkie enseñaba que una investidura es como una herencia, es como un regalo del Señor hacia nosotros.
Y él decía, en la iglesia normalmente se refiere a una ordenanza del templo, en la que los miembros hacen ciertas promesas y a cambio reciben un don de conocimiento y poder espiritual. Sin embargo, la investidura de la que se habla aquí no es la misma que la ceremonia que se ha administrado en los templos posteriores. Los miembros que poseían el sacerdocio en Kirtland participaron en una investidura parcial, ya que la ordenanza completa se reservaba para un momento futuro, cuando se edificara un templo designado para la obra de esas ordenanzas. Eso quiere decir, y esto no va a ocurrir hasta 1842. ¿Por qué es importante y por qué el Señor? Bueno, vemos entonces algo de la naturaleza de Dios y de Jesucristo intentando con tanta urgencia poder darnos esta investidura en nuestra vida, y ellos entendían y sabían que en este momento quizás no sería plena, pero aún así querían entregar, aunque fuera una investidura parcial, para poder ayudarnos a tener conocimiento, entendimiento y poder de Dios en nuestra vida. Entonces creo que, de nuevo, como empezamos la clase, ¿por qué el Señor está entonces llamando a su pueblo al arrepentimiento? Es porque ellos están en esta tarea incansable de poder bendecir nuestras vidas de maneras mayores de las que nosotros creemos podemos llegar a ser bendecidos. Y si nos regresamos ahora al versículo 2 y versículo 3, porque lo voy a leer muy rápido, dice: es necesario pues que seáis disciplinados. ¿Y por qué van a ser disciplinados? Porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí. Esto tal vez podemos tomar unos segundos para explicar esto, pero dice: al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles, para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Aquí podría parecer que está utilizando palabras exageradamente grandes, está utilizando, han cometido un pecado muy grave, quiero llevar a cabo una obra bien rara, que esa solamente viene también de Isaías, esa palabra. Pero a lo que voy, ¿por qué el Señor habrá dicho aquí que había sido un pecado muy grave? ¿Estaba hablando realmente, hey, no han construido mi casa y la verdad es un pecado grave? ¿O estaba hablando de la desidia y hasta cierto punto de la desobediencia por no saber o por no tener los medios, o justificar que no se podía en ese momento? Yo creo que los dos. Porque en cierta manera, como acabamos de hablar, el Señor necesitaba que su pueblo entendiera la importancia de construir un templo para Él poder investirlos. Entonces él deseaba que ese templo se construyera para bendecirnos. Pero en el otro sentido, hay dos versículos que nos ayudarían a responder esa pregunta. Él dice, este fue un pecado, un pecado muy grave. En el versículo 6 lo vuelve a mencionar, donde dice: lo que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. ¿Cómo se relaciona esto con la pregunta de Pepe? Bueno, primero, estas personas que estaban en este entonces quizás no llevando esta urgencia por cualquier justificación, el Señor les dice: miren, yo quiero bendecirles con luz, conocimiento y entendimiento. Y si no están queriendo obtener esta casa, entonces están negando el obtener mayor luz. Y eso es un pecado grave, porque están negando literalmente recibir más de Cristo en tu vida. Él es la luz del mundo. Eso podría ser una de las interpretaciones. La otra se nos da en el versículo 10. No obstante, mis siervos cometieron un pecado muy grave y surgieron contenciones en la escuela de los profetas. Al no mantenernos unidos a Él por medio del sendero del convenio, va a ser muy fácil que el adversario entonces pueda meter su cola. No sé cuál sería otra manera de decirlo. Y nos divida. Genere contención. Una de las herramientas que Satanás utilizó más durante las guerras del Libro de Mormón fue instaurar la contención dentro del pueblo del Señor. Yo no sé dónde mi mamá escuchó este dicho, pero ella siempre decía: cuando los de adentro se pelean, los de afuera se los comen. Básicamente diciendo, si dentro de la familia, si dentro del grupo, si dentro de donde estamos unidos, si dentro de la iglesia, nosotros mismos no nos podemos poner de acuerdo y estamos en contención, aquellos que son detractores, aquellos que solamente están buscando cómo tal vez romper o tirar nuestro testimonio, van a decir: mira, ustedes que son hermanos, que se dicen amarse unos a otros y no pueden, entonces no es verdad. Y creo que entonces, para solo terminar esa pregunta que me hacía Pepe, yo diría el versículo 11, Él lo dice, esta es su voluntad.
esto es lo que Él quiere. Entonces, si Él dice y nos da por vía de mandamiento el construir una casa, porque de cierto os digo, es mi voluntad, entonces el no construirlo sería ir en contra de la voluntad que Él tiene para nosotros. Esta es una muy buena imagen de el transformarnos como Cristo. Cristo absorbió en Él la voluntad del Padre. Entonces, si Él mandó a que se construyera esta casa, Él hubiese esperado que sus siervos, que sus hijos en ese entonces que estaban tratando de edificar Sion, no hubiesen justificado sus acciones por no construirlo y hubiesen construido esa casa. Y cuando, y espero no se escuche tan mal lo que quiero decir porque no es la intención, pero cuando vamos en contra de su voluntad, por allí está una escritura que dice estamos en rebelión manifiesta, en contra de lo que Él estaría deseando para nosotros. Ahora, ¿puedo decir algo? Dale. Porque esa palabra extraña, sí, en el versículo 4, sí, cuando Él dice, se compara con la viña, estamos en los últimos días. Está el nombre de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Son los últimos días porque este va a ser el momento previo a la segunda venida de Jesucristo, donde la iglesia se va a restaurar, donde podremos recibir todas estas bendiciones en santos templos para prepararnos para regresar al Padre. Pero ahí Él utiliza ese lenguaje que también se utiliza en la Biblia, esa extraña obra, donde dice, a fin de que realice mi obra extraña. Para nosotros hoy día en el siglo XXI, si alguien dijera, voy a realizar mi obra extraña, sonaría muy extraño. Y la verdad es que eso en el contexto bíblico, cuando se utiliza en la profecía de Isaías, esta palabra extraña, que es de hecho está en los pies de página, si no me equivoco, ¿no? Sí. Isaías 28:21. Sí. El mismo lenguaje que utiliza Isaías es el lenguaje que Cristo está utilizando en los últimos días, ahora para llevar a cabo su obra. ¿Por qué es importante ese lenguaje? Porque obra extraña, voy a leer aquí una cita, obra extraña donde el Señor dijo que corregiría a las personas que no creyeran, que tuvieran la necesidad de arrepentirse. La restauración del Evangelio y el establecimiento de la iglesia verdadera sobre la tierra es un acontecimiento extraño para las personas que consideran que creen en revelaciones, las visitas celestiales y otros asuntos espirituales. Es insensato. El mensaje de la restauración del Evangelio se predica a muchas personas que piensan que ya conocen la verdad. Algunas de esas personas piensan que nuestra obra es extraña. Pero, tal como lo decía en la cita, si te pones a pensar, revelaciones, está en la Biblia. Visitas de seres celestiales, está en la Biblia. Y asuntos espirituales, está en la Biblia. En sí, esta obra extraña es una obra que será extraña para los que realmente no conozcan las profecías del Señor. Y una vez que nosotros seamos parte de esa obra extraña, nos dirán que somos raros o peculiares, de acuerdo a Pablo. Y específicamente eso es lo que el Señor quiere llevar a cabo. Que seamos un pueblo peculiar. Que seamos un pueblo raro. El Elder Bednar lo dijo durante la entrevista. Es que somos raros. Sí, somos raros y somos peculiares porque creemos en un ser grande y que ha creado todo. Ahora, versículo 13. Edifíquese la casa no según la manera del mundo porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. O sea, si ustedes quieren edificar esta casa, no vayan a ir con el arquitecto aquí al lado y digan, ¿cómo se va a hacer? Yo les voy a decir, así como el Señor mismo le dijo a Nefi, en el ejemplo que puse hace rato de construir un barco. Yo te voy a mostrar. 14. Edificadla pues de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Ariel, esa, si lo puedo llamar, esa visión de 3D en tercera dimensión que Frederick G. Williams, José Smith, Sidney Rigdon vieron, fue algo interesante. ¿Quieres describirlo o lo describo rápido? No, tengo una cita. Bueno, dale. Dice, los tres a quienes lo vieron, dice, oraron juntos y vieron el templo en una visión. Después de ver el exterior en detalle, el edificio pareció aproximarse a ellos y vieron el interior del edificio como si en verdad estuvieran dentro de él. Cuando dice que fue una visión en 3D, fue literalmente de esa manera. Algo que me recuerda también a la Biblia en este capítulo es, ¿recuerdas cuando el Señor está dando instrucciones para construir el tabernáculo? ¿Recuerdas que hay un lenguaje de cuántos pies? Sí, exactamente. ¿Cuántos codos decía? El mismo patrón que Él ha utilizado en
dispensaciones anteriores, está utilizando en esta dispensación para construir su casa. Y, por ejemplo, en el versículo 15, solamente para ejemplificar lo que él dice, no voy a detenerme mucho en esto, pero dice, y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho por 65 de largo en la parte interior, y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Hace rato Ariel dijo, el Señor, de acuerdo a lo que Él nos va revelando, a lo que Él va tratando de darnos, va permitiéndonos entender el uso aún de los edificios especiales. En este caso, hablamos de un templo, pero no era un templo como el que tú y yo entramos o usted entra el día de hoy. Era un templo donde todos entraban a reuniones sacramentales, en la parte de arriba estaba la escuela de los profetas, era hasta cierto punto una gran capilla con lugares muy especiales dentro de ese templo. Ya, yo añadiría aquí ¿qué sería estas investiduras parciales que recibían? Bueno, la investidura que recibían en Kirtland comprendía lavamientos y unciones, así como el lavamiento de los pies para los hermanos que tenían cargos oficiales en el sacerdocio. El Señor también derramó su espíritu. Esto es, los invistió con poder espiritual, y muchos de ellos recibieron revelaciones u otros dones. Entonces, cuando hablamos de ese deseo, esa urgencia que tenía el Señor de que construyeran esta casa, su casa, es porque Él quería bendecir de esta manera con poder espiritual, investir con poder espiritual a aquellos que estaban haciendo convenios con Él. Y bueno, ¿con eso podemos brincar a la sección 96? No. ¿Por qué? Porque el versículo 9, Pepe, no puedo. Versículo 9, porque esta es la promesa del Padre para vosotros. Okay, sí. Por tanto os mando permanecer, así como mis apóstoles en Jerusalén. A mí se me estaba pasando esa parte. Gracias. Yo creo que esa parte, en conjunto con el versículo 12 que tú leíste hace un rato, donde decía que si amamos al Padre, permanecerá Él con nosotros. Esta es un momento bien clave en las Escrituras, porque lo hemos estudiado en nuestra clase, lo estudiamos el año pasado con el libro de Mormón, lo hemos estudiado cuando estudiamos la Semana Santa y estudiamos en el Nuevo Testamento. Sí. Pero también ahora es interesante porque Cristo en el jardín del Getsemaní, si recuerdas, Él le pide a Pedro, Santiago y Juan que permanezcan con Él. Pero es interesante porque ahora en el versículo 9, Él dice, os mando permanecer. Él tiene un deseo tan profundo de que nos quedemos permanentemente con Él, que nos invita ahora y nos manda a estar con Él. Creo que esa invitación que Él nos da, en vía de mandamiento, viene a ser un recordatorio de cuánto es que Él nos ama. Porque Él no quiere que nos quedemos cerca de Él solo por un tiempo, o por una semana, o por un mes, o por un año, o por 10. Él quiere que estemos con Él, unidos con Él para siempre. Esta misma palabra, recordemos, es la que se utiliza en Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Y luego, permaneced en mí. Entonces, en sí, esta frase que aparece aquí en esta sección, cuando estamos hablando del templo y estamos hablando de que Él quiere investir a su pueblo, en el templo nosotros demostramos permanencia en el Señor. En el templo, el asistir al templo, el obrar en el templo, en recibir esas ordenanzas del templo, demostramos que nosotros estamos siguiendo este mandato de permanecer. Pero al hacerlo, el Señor promete, como lo dice en el 12, que Él permanecerá en nosotros. Y solamente para hacer referencia al versículo en el Nuevo Testamento en Lucas, si nos vamos a Lucas 24:49, y he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, sobre vosotros, dice el Señor cuando dice, permanezcan aquí. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Está haciendo referencia, después de que Jesucristo muere, ellos quedan. Y el día del Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo y cuando el Señor Jesucristo, cuando Él les dice, si ustedes permanecen en mí, y esto me encanta, y qué bueno que te regresaste al versículo 9. A mí me encanta, hermanos y hermanas, porque cuando dice el Señor, permanezcan aquí, permanezcan en lugares santos, no es otra cosa más que el Señor va a derramar su Espíritu. La promesa, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hemos llamado nosotros la garantía, el Espíritu Santo. Ese compañero que tendremos estará con nosotros. Es la promesa del Padre de que usted y yo y nosotros, aquellos que hemos hecho un convenio con Dios,
podemos regresar a su presencia. Estos apóstoles en la antigüedad fueron firmes, fueron inmutables, permanecieron en lo que habían aprendido aun cuando el maestro no estaba. ¿Y cuál fue la recompensa? De que Jesucristo les envió otro consolador como si él mismo estuviera con ellos. Ya me recuerda tercer Nefi 17, ¿recuerdas cuando está a punto de finalizar el primer día? Sí. Y estos nefitas, lamanitas, que eran justos, lo miran como con lágrimas en sus ojos, pidiéndole a él, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más. Y eso viene, creo que también a recordarnos en cómo estamos permaneciendo con él. Podemos sentir su amor en la montaña, pero permanecer con él es diferente que simplemente ir a una montaña. Y creo que aquí también hay algo importante antes de salir de esta sección. Recordemos que tenían quizás muchas excusas que podían justificar en una manera convincente el por qué no lo habían realizado. Pero el Señor utiliza la palabra disciplina, disciplinar como corregir. Y el Elder Christofferson, en cuanto a la disciplina, solo para ya salir de esta sección, él nos da a entender cuáles son los propósitos de la disciplina. ¿Por qué el Señor disciplina a su pueblo? Y debido a lo que hemos hablado, pensemos en por qué el Señor estará disciplinándonos en esta sección. Dice que de los 3 propósitos de la disciplina, el primero sería persuadirnos al arrepentimiento. Segundo sería purificarnos y santificarnos. Y tercero, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. Entonces, cuando hablamos de esta sección, siendo una sección donde Él nos disciplina, viene a ser una sección donde Él nos está orientando a lo que Él sabe es mejor para nosotros. ¿Puedo hacer algo gráfico aquí, enfrente de la cámara? Cuando Él dijo eso, el Elder Christofferson habla de purificación, pero habla primero de arrepentir, de ayudarnos a arrepentir a nosotros, de poder purificarnos, pero eso de redireccionarnos. Hermanos y hermanas, yo lo he hecho con mis hijos y de hecho cuando estaban chiquitos a veces. Cuando iban caminando y se salían del camino, ¿qué hacía el papá? Lo agarraba atrás. De los hombros y le ponía. Hermano y hermana, eso que le dice el Elder Christofferson a mí me hizo sentir que cada vez que estoy yendo por otro lado y siento ese llamado de atención, es como si el Señor amorosamente me agarra de los hombros. Pepe, ya habíamos hablado de esto. Para allá, para allá. Sí, no sé. Y al final de la cita, de hecho, él nos invita, el Elder Christofferson, dice, oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Eso quiere decir, este llamado de atención no debe interpretarse como un llamado de atención donde él esté enfurecido, no. O es un llamado de amor. Ni siquiera está tratando de imponer su voluntad. O sea, y es que a veces es lo que nosotros pensamos. Oh, me quieren mandar. El Señor no nos manda, no impone. Él invita a que estemos con Él y que nos permita que corrija nuestro camino cuando nos hemos desviado. Bien. 96. Vamos. De hecho, en esta sección yo te voy a dejar que tal vez tú nos des algo porque básicamente, estando en Kirtland, está un terreno donde ya lo habían comprado, 100 y algo de acres, que se llama el French Farm o la granja French. ¿Está bien así se lo traduzco? Y después John Johnson, hay otro terrenito ahí al lado que está y también se compra. Y en esta sección básicamente están diciendo, a ver, vamos a ver cómo se van a organizar algunas cosas. Y yo sé que traes por ahí también una imagen que nos puedes explicar cómo es que quedó el templo, qué es lo que se construyó al lado, etcétera. Bueno, lo que se quería se construyera. Yeah. Porque de hecho, las mismas cosas que se les invita a hacer aquí en Kirtland, también se les invitó a hacer en Missouri. De hecho, nosotros mostramos en una clase anterior, y yo creo que lo podemos volver a poner aquí, los planos de la ciudad de Missouri, cómo es que iba a ser, donde iba a estar los templos. De hecho, allá iba a haber 24 templos, y todas las calles iban a estar como en una cuadrícula o de coordenadas, más o menos. Entonces, ¿qué podemos hablar de la sección 96 y qué tanto tiempo queremos pasar aquí? Yo empezaría diciendo, recordemos esa sección 88 que acabamos de citar, una casa de orden. El Señor trabaja en una manera de orden. Por eso encontramos patrones como Él dirigía la construcción del tabernáculo, ordenanzas que se llevaban a cabo de salvación en los templos en la antigüedad, y cómo el Señor continúa realizando hoy en día la dirección de su trabajo en los templos, en su casa hoy en día. Y en esta sección, en la 96, vamos a encontrar específicamente, Él va a
a dar el llamamiento, podríamos decir, o la asignación para que Newell Whitney sea quien vaya, voy a leerlo, señalado, sobre el cual me propongo edificar mi santa casa. Y además se le da la asignación, divídase en solares, según fuere prudente, para el beneficio de los que buscan heredades. ¿Por qué esto es importante? Sí, es verdad, Pepe lo mencionaba, y de hecho eso es parte de la sección 94, donde aprendemos cuáles son los diferentes edificios que el Señor estaba mandándole a construir. Pero aquí también el Señor le está diciendo a Newell Whitney, vamos a necesitar que tú prepares, ¿no es cierto? Se te encarga que prepares el terreno para la construcción del templo, pero que también empieces a dividir los terrenos adyacentes para aquellos que vienen llegando, que van a recibir heredades dentro del templo. No todos llegaron a Kirtland para recibir heredades. Entonces, quizás esta sería una buena pregunta incluso, Pepe, porque podríamos decir, bueno, ¿por qué no? ¿Y quién iba a recibir algunos de estos solares? Bueno, muchos de los santos que empezaron a llegar a Kirtland una vez que el templo ya está edificado, llegaban, y vamos a llegar a esa historia, que quizás es una historia más triste y difícil en la historia de la iglesia, donde vamos a encontrar cómo el orgullo, la avaricia... Thomas B. Marsh. Llevó a que algunos... llegamos ahí en unas clases. Llevó a que algunos incluso que eran líderes de la iglesia, empezaron a hacer ganancia en estas ventas a una magnitud que era imposible para algunos de estos santos que llegaban a Kirtland comprar algunos de estos solares. Pero, ¿quiénes recibían solares? ¿Quiénes eran algunos de los que podrían recibir heredades dentro de estos solares alrededor del templo? En esta ocasión estaba ya el obispo allí, estaba diciéndole, vas a tener allí, en versículo 7, José, partícipe de las bendiciones de la promesa hecha a sus padres, de cierto os digo que es oportuno que sea miembro de la orden, hablando de quién iba a organizar, pero esta parte de división, hasta cierto punto, pudo haberse visto un poco mal, porque estaba hablando primero de aquellos que estaban sirviendo. Y los que iban llegando, dependiendo de qué asignación tuvieran, iban a ser partícipes de esta heredad. Y aquí es donde la orden unida viene a tomar un sentido que nos hace entender por qué para ellos no era algo que se viera mal. Si ellos eran parte de la orden unida, entonces iban a recibir de acuerdo a lo que necesitaba cada uno de ellos. Pero eso también, como tú dijiste, podría haber causado avaricia, porque ahora más personas dijeron, pues yo también quiero ser parte de la obra unida o de la firma unida, y en realidad solamente el Señor llamó a algunos allí. Pero entonces, el Señor empieza también a darles la importancia de uno de estos solares, que vamos a hablar más en el 94, iba a ser destinado para que se pudiera llevar a cabo una imprenta. El Señor no tan solo entonces va a dar el mandato a que se dividan solares para la construcción del templo, pero también para que haya una imprenta. Y se ve bien clara en el versículo 5 la intención del Señor del por qué Él quería esta imprenta. Él dice, esto es lo que me es más conveniente, que salga mi palabra a los hijos de los hombres con objeto de sojuzgar sus corazones para vuestro bien. Está diciendo, esto es lo que me es más conveniente. Vemos dos cosas entonces de estas dos secciones de par en par. Sección 95. Quiero bendecirlos. Quiero darles investidura de poder de lo alto. Por eso, por favor, construyamos esta casa. Ahora en esta sección, y quiero que todos mis hijos, eso es parecido a la sección de la 93, ¿no es cierto? A todos, Él le habla a todos. Él ahora está diciendo, quiero que todos mis hijos puedan recibir mi palabra para que eventualmente ellos también puedan recibir de estas bendiciones que vienen por medio de la restauración. ¿Qué más queremos de la 96? ¿Algo más? Si no pasamos a la 97, vamos a tomar mucho tiempo que podemos utilizar de la 97 y 94. Pero en la sección 97, ahora sí, aquí es donde el Señor, por medio del profeta José Smith, sí les va a decir ya a Ariel, les va a decir, ahora sí, aquí es donde tenemos que empezar a recaudar el dinero. ¿Por qué? Porque desde que se les manda a ellos que construyan este templo, no habían hecho absolutamente nada. No había dinero, no había tal vez una forma de decir cómo es que se va a construir, cómo vamos a pagar, cómo vamos a empezar a construir esta casa. El Señor, ya en la sección 97, empieza con el versículo 1. De cierto os digo, mis amigos, os hablo con mi voz, que es la voz de mi espíritu, para mostraros mi voluntad concerniente a vuestros hermanos en la tierra de Sión, muchos de los cuales son verdaderamente humildes, lo cual decía Ariel, y así comenzamos la clase,
y procuran diligentemente adquirir sabiduría y hallar la verdad. De cierto os digo, benditos son porque prevalecerán, pues yo el Señor manifiesto misericordia a todos los mansos y a cuantos sea mi voluntad, a fin de que yo sea justificado cuando los traiga a juicio. Aquí es donde van a empezar, ahora sí, tal vez la prueba realmente de la fe, porque aquí es donde empiezan a decir, hey, el diezmo que vas a dar es para construir la casa, y volvemos a la pregunta de tu alumna. Estas personas eran sumamente pobres. ¿Por qué el Señor les pide contribuyan para construir el templo? Bueno, porque no es, recordemos lo que hemos dicho, no es simplemente el edificio, no es por construir un templo, pero es para construir a aquellos que van a poder hacer convenios dentro de esa casa. Ahora, creo que también es importante en el 97 expandirnos un poco más en este contexto, porque en el 97 esta sección viene como una respuesta a una carta que habían enviado los santos que estaban en Missouri al profeta que se encontraba en Ohio. Y en ese entonces están pasando persecución ya grande, severa. Sí. En este entonces, de hecho voy a leer el encabezado, dice, al final del encabezado dice, en esos días los miembros de la iglesia establecidos en Missouri estaban pasando por una severa persecución. Y el 23 de julio de 1833 se les había obligado a firmar un acuerdo de salir del condado de Jackson. Empieza poco a poco, ¿no es cierto? Tienen que seguir moviéndose dentro del estado de Missouri hasta que finalmente viene la exterminación, claro. La orden de exterminio. Ahora, ¿por qué es importante ver este contexto? Porque el profeta recibe esta revelación por medio del Señor en respuesta a estos santos que están siendo perseguidos en Missouri. Y el versículo 1, como abre esta sección, de cierto os digo, mis amigos. Les está hablando, sí. Creo que el entender el contexto aquí viene a ayudarnos a ver más de quién es Cristo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, nosotros creemos que Jesucristo ve nuestras circunstancias, entiende nuestras circunstancias, es nuestro hermano, es nuestro Salvador y el Redentor del mundo. Y hay ocasiones en las que quizás nos vamos a sentir desamparados, solos y sin ayuda divina. Pero el Señor en esos momentos quiere que recordemos que Él es nuestro amigo. Él podría haber dicho cualquier otro título, Él podría haber dicho, de cierto os digo, mis siervos, de cierto os digo, mis santos de Missouri. Pero Él escoge el llamarles amigos. Hermanos y hermanas, amigos de la iglesia que nos estén viendo hoy, no olvidemos nunca que el Señor entiende perfectamente dónde estamos, por lo que estamos pasando, y que Él quiere que recordemos que Él es nuestro amigo. Como un amigo, entonces podremos esperar que en estos momentos de dificultad Él nos va a ayudar. Entonces, al ver esta sección, ¿cómo es que el Señor les ayuda? ¿O qué es lo que el Señor les va a dar como guía? ¿Cómo es que Él les bendice? ¿Cómo les beneficia? ¿O cómo les ayuda? Versículo 5. Y lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones en la exposición de todas las escrituras y misterios. Esta parte, con multiplicidad de bendiciones. El Señor está diciendo, están pasando cosas difíciles, pero saben que las cosas que están recibiendo serán multiplicadas. No me estoy olvidando de ustedes. Parley P. Pratt en esta ocasión, cuando él manda esta carta, él estaba en medio de todo, estaba visitando a los enfermos, estaba haciendo todo y no se daba cuenta, o él pensaba que el profeta no sabía lo que estaba pasando. Ellos querían realmente que el profeta supiera, y el profeta básicamente por medio o el Señor por medio del profeta les manda una respuesta antes de que ellos pudieran pensar. Exacto, a eso voy, dale. Ya, creo que aquí acabas de hablar un poco de Parley P. Pratt, ¿no es cierto? Y decía, ¿cómo es que el Señor les iba a bendecir? Con multiplicidad de bendiciones. Pero, ¿cuáles son una de las razones en las que ellos estaban recibiendo bendiciones a pesar de estar siendo perseguidos? Dice en el versículo 3, y aquí concerniente a la escuela en Sion, os digo que yo, el Señor, estoy bien complacido con que existe una escuela en Sion. Estamos hablando de la escuela de los profetas que está establecida en Missouri en este entonces. Y también con mi siervo Parley P. Pratt, porque permanece en mí. De esa manera nos conectamos de vuelta. Cuando tú me decías, podemos seguir, dije, no, la razón del por qué yo también dije no, es porque el Señor sabe quiénes están permaneciendo con Él. Y Él puede ver el trabajo que Parley está llevando a cabo, la perseverancia dentro del trabajo. En el versículo 4 empieza con, y si persevera en mí, seguirá presidiendo. El Señor sabe y nos ve en nuestro esfuerzo. El Señor
le gusta que nos esforcemos y también va a darnos puntos por esforzarnos. ¿Cómo es esa frase? Al Señor le gusta el esfuerzo. ¿Quién dijo esta frase en la conferencia general? Bueno, hay que buscarla. Sí, fue el profeta. Ya, cuando él dice, ¿no es cierto?, que él le gusta que nos esforcemos, le gusta el esfuerzo que pongamos en nuestros desafíos, en la vida, en lo que estamos haciendo. Pero también el Señor viene a da una imagen aquí con un árbol. En el medio de esta circunstancia, por lo que están pasando, ¿qué tiene que ver esta imagen del árbol? De hecho, vamos a leerlo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo, el Señor, lo he declarado. ¿Quién es este árbol? ¿Y por qué tiene una hacha? Luego se nos menciona otro árbol, ¿no es cierto?, en esta sección. ¿El versículo 9? Ya, dale. Porque yo, el Señor, los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Que entonces está haciendo una comparación entre aquellos que van a estar con Él, van a permanecer con Él, y aquellos que no van a permanecer con Él. Y creo que la mejor definición de esto viene en el versículo 8. De cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero, y está quebrantado, y su espíritu es contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, estos son aceptados por mí. Pero ¿cómo podemos saber, Ariel? Porque dice, aquellos de entre ellos saben que su corazón es sincero. Y hermanos y hermanas, regresando a la parte que hablamos acerca del Espíritu Santo y de esta promesa de Dios, usted y yo vamos a saber si nuestro corazón es sincero, si realmente somos, si hemos tratado o si nos seguimos esforzando por llegar a ser como Dios quiere. Solamente quise hacer esta mención porque a veces pensamos, yo no sé y nunca he sabido. Bueno, hermano y hermana, si usted está aquí, yo creo que debería de pensar un poquito más en, ya estoy aquí, me toca permanecer y me toca continuar escuchando el Espíritu. Aquí podemos ver cómo una vez más el Señor nos conoce y sabe nuestro esfuerzo y conoce nuestros corazones y por qué Él quiere bendecirnos tanto. Tengo una cita que voy a compartir en 30 segundos, pero dale. Pero esto me hace pensar, hubo muchos momentos en la historia de la iglesia cercanos a donde estamos ahora. Por ejemplo, en Far West. ¿Recuerdas que el Señor da un nuevo lugar donde construyeron un templo en Far West, en Missouri? Pero la persecución, viene la orden de exterminio, donde a los santos de la iglesia se les dice que por simplemente ser santos de los últimos días, alguien podría matarlo y tuvieron que escapar, irse del estado de Missouri. Pero no alcanzaron a construir el templo en Far West tampoco. Pero ellos vuelven, ¿recuerdas cómo nos cuenta la historia? Ellos vuelven a pesar de la orden de exterminio y ponen las piedras angulares del templo de Far West. Quizá podríamos poner aquí una imagen para que los hermanos vean. Están ahí como un testamento. Ellos sabían que no iban a poder construir el templo porque tenían que irse debido a esta orden de exterminio, pero ellos aún así querían demostrarle al Señor dónde estaba su corazón con ese deseo de poner esas piedras angulares para construir el templo. Ahora, volviendo a esta historia con Parley P. Pratt, él dijo lo siguiente en cuanto a la revelación de Doctrina y Convenios 97. Los líderes de la iglesia en Missouri en conjunto no obedecieron esa revelación, porque no se llevó a cabo el templo. No obstante, muchos fueron humildes y fieles. Por consiguiente, el juicio prometido se consumó con toda su fuerza, como lo indica la historia de los siguientes 5 años. Vemos que con el pasar del tiempo intentaron de hacer la voluntad del Señor de construir estos templos, construyen el templo en Kirtland, que va a ser el primer templo en esta dispensación, pero luego en la historia de la iglesia vemos cómo el pueblo del Señor es un templo que construye templos. Alguien podría decir, han hablado tanto de templo, ¿por qué templo? ¿Por qué se necesita un templo? Y tú acabas de dar una cita a la sección 124, así que yo voy a ir y volveré rápido. Dale. Pero el Señor dice en el versículo 28 de la sección 124, porque no existe lugar sobre la tierra a donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, o lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. No existe lugar más que su santa casa. Y hace rato hablamos del por qué en una casa y no solamente en el universo. Ahí está el Señor mismo diciéndolo. ¿Queremos mencionar algo más de la 97? ¿O nos pasamos a la 94 y terminamos ahí? Pienso que en esto el Señor... Es que sí hay varias cosas. Yo añadiría el 16. Dale. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro
entrarán y verán a Dios. Ahora alguien podría decir, y creo que algún día hablamos de esto, creo que un par de clases atrás yo mencioné esta historia, Pepe. Yo nunca lo he visto. No. ¿Recuerdas? Yo mencionaba y decía, pero yo he estado en su casa y yo lo siento en su casa. Bueno, es cierto que algunos lo han visto. Algunas personas han visto al Señor. Algunos de los profetas, como en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación. Pero, y esta es una de las citas que traigo también para hoy, pero al consultar el diccionario, nos damos cuenta que la palabra ver tiene otros significados y sinónimos. Y creo que eso va a ser importante porque alguien quizás se está preparando para ir al templo, o alguien que, amigo de la iglesia, esté intentando entender lo que nosotros creemos y le llama la atención la promesa de que en el templo podremos ver a Dios. ¿Qué significa el ver a Dios? Bueno, algunos de estos sinónimos vienen a ser como el llegar a conocer, comprender, percibir, entender claramente, lo que aplicado al Señor significa conocerlo, discernirlo, reconocerlo a Él y su obra, percibir su importancia y llegar a entenderlo mejor. De hecho, cuando estuvimos con el Elder Bednar, él mencionaba que, y es algo bien interesante que cuando lo estudiamos podemos relacionar esta cita que acabas de leer. Elder Bednar decía, es que nosotros somos testigos especiales del nombre de Jesucristo. Y con eso yo no estoy diciendo que no lo han visto, porque yo no lo sé, mas no estoy implicando o asumiendo de que si no lo han visto, Cristo no es un ser real. A lo que voy, cuando un profeta y un apóstol es un testigo del nombre de Cristo, quiere decir que realmente le conoce. Hermanos y hermanas, yo para haber conocido, si no tuviera, a mi abuelita, que nunca la conocí, yo al leer y al ver sus obras, yo puedo casi percibir cómo ella caminaba, cómo ella actuaba. Nunca le conocí, pero por lo que yo sé, le he llegado a conocer y la he llegado a ver. Pero nunca ella estuvo viva después de que yo nací. Entonces, con esto y con la cita que tú dices, realmente nosotros podemos llegar a ver, comprender, sentir, entender y a poder recibir a Cristo en nuestras vidas aún sin verle literalmente. ¿Dije algo incorrecto? No, porque por ejemplo yo decía, yo nunca lo he visto, pero ahora al entender estos otros significados de lo que significa ver, por ejemplo yo te podría hacer la pregunta, ¿tú has llegado a conocer a Él mejor en su casa? Sí. ¿Has llegado a comprender más de Él, percibir, entender más claramente lo que significa realmente Cristo en tu vida? Sí. Entonces, ¿lo has visto con ojos mortales en una manera física? Quizás no, pero ¿lo has visto? Oh, definitivamente. Por definición. Y lo he visto en mi vida. Sí. Ya. Entonces creo que una buena aclaración para nosotros porque nos enseña el versículo 16 que Él estará ahí, que podremos verle, pero también viene a ser la clave, los puros de corazón. Versículo 21. Los puros de corazón, que serán los que van a ser el pueblo de Sion. Ahora sí. Versículo, o más bien nos regresamos a la sección 94, que es la que se recibió hasta el final de todas estas secciones. Aquí es donde básicamente empiezan ya, ahora sí, José Smith está diciendo, hey, ahora sí, manos a la obra. Yeah. De hecho, pasa una carta, no quiere decir un decreto, es una invitación a todos a donar y a dar de sus bienes para el templo en Kirtland. ¿Algo más que quieras agregar de ahí, en ese contexto? Porque iba a hablar de Hiram Smith. Que hacen una reunión. Sí. De hecho, los líderes de la iglesia, luego de que reciben estas secciones, hacen una reunión a decir, ok, ¿qué hacemos? Hay que construir el templo. Y de hecho, yo encontré algo bien interesante, y de hecho pasé harto rato ayer intentando, porque yo sabía, lo había leído en alguna parte, pero quizá una de las biografías más detalladas que conocemos del profeta José Smith fue escrita por medio de su madre, Lucy Mack, donde ella da a conocer muchos de los detalles de la vida del profeta José Smith. Dentro de este libro, ella menciona qué estaba ocurriendo durante el tiempo en que estas reuniones se están llevando a cabo. Esta reunión donde José y los líderes de la iglesia dicen, ok, hay que construir el templo. Bueno, traje parte de esta la traduje, donde dice, algunos estaban a favor de construir una casa con armazón de madera. Sí. Pero otros eran de opinión de edificar una casa de troncos. José les recordó que no iban a construir una casa para una persona, sino para Dios.
y dijo, ¿para nuestro Dios hemos de construir una casa de troncos? No, yo tengo un plan mejor que eso. Tengo un plan para la casa del Señor dado por Él mismo. Después de que José explicara este modelo del templo para construirse, se retiran y van al terreno donde se construyó el templo. Lucy Mack en este libro escribe cómo el terreno había sido un lugar donde el año anterior habían plantado maíz. Entonces se ponen a limpiar el terreno, emparejan el terreno. Estamos hablando del día después. Me encanta esta parte de la historia porque en el contexto esto como que se pierde un poco. Limpian el terreno, ponen un cerco alrededor del terreno y ese va a ser el lugar literalmente donde eventualmente se va a construir el templo de Kirtland. Y de hecho, después de esa reunión también, o ya estoy combinando historias, donde Hiram Smith dice, bueno, porque se les invita a que donen, y no, bueno, Hiram dice, yo no tengo dinero, pero agarra una pala y va a empezar. ¿Eso es lo que estás refiriendo? No. ¿O tienes esa cita? No, no la tengo, okay. Pero sí. Pero bueno, Hiram Smith básicamente hace eso porque él dice, yo no tengo, pero lo que tengo es mis manos, y empieza a trabajar. Y esa es parte de la manera en la que realmente se va a edificar este templo. Es importante mantener, ahora como historiadores y estudiantes de la historia de la iglesia, mantener estas fechas en mente. Estamos en agosto del 33, pero no va a ser hasta el 36. Los santos se van a demorar alrededor de 3 años. Entonces hemos hablado todo el día, la urgencia del Señor. Pero va a tardar todavía. Pero aún va a tardar alrededor de 3 años más al poder terminarse este primer templo. Versículo 1. Y además de cierto os digo, mis amigos, os mando dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sion, aquí en la tierra de Kirtland, principiando por mi casa. Hermanos y hermanas, era imperante que se construyera su casa. Sin embargo, se me hace bien interesante preparar comienzo y fundación de la ciudad. Al principio de la lección, al principio de este video, yo decía, hermanos y hermanas, cuando vamos a preparar algo, y especialmente una casa, especialmente el templo, tenemos que empezar a sacar tierra, a preparar todo para que se pueda construir. Si estuviéramos hablando de nuestro propio testimonio, tendríamos que empezar ya, desde ahorita, hoy, a empezar a preparar esto para que nuestro testimonio pudiera crecer. ¿Ibas a mencionar algo? No, solo iba a seguir. El Señor les entrega el modelo de cómo se iba a llevar a cabo, que es lo que vimos en este templo. Me hace pensar también ¿recuerdas las historias del presidente Hinckley? Cuando van viajando en el avión y él recibe esta revelación de los templos más pequeños y él empieza a hace un dibujo en una servilleta en el avión. El Señor está revelando cómo va a ser su casa. Es literalmente su casa. Y de hecho, su casa más otros edificios también. Ya. Y de hecho, podríamos llegar a ese otro edificio, porque hemos hablado del templo. En el versículo 13 menciona dónde va a estar el solar, donde él está mandándole a construir el templo. Pero en el versículo 10 dice, y además de cierto os digo, se me dedicará el segundo solar hacia el sur, a fin de que se me edifique una casa para el trabajo de imprimir la traducción de las Escrituras y cualquier otra cosa que os mande, antes de la tercera. O sea, en la imagen que estamos viendo aquí en pantalla que nos provee Ariel, la imagen de la izquierda que usted está viendo, o de la derecha más bien que usted está viendo, es el templo. Y después la siguiente sería la imprenta. Y después hay un tercer edificio. Ya, hay un tercer edificio. Antes de pasarme al tercer edificio, ¿puedes ver esa correlación? Templo, imprimir la escritura. Lo hablábamos, ¿no es cierto?, al principio, pero vemos su intención. Pero es que básicamente reciben la escritura en el templo, o muchas de estas revelaciones se van a recibir allí en Kirtland, en la casa, en la escuela de los profetas. No se les olvide, tan pronto la escriban, la imprenta está al lado. Ya. Y luego viene a ser lo que podríamos decir, una casa para la primera presidencia, como una oficina o una sede para la iglesia, que sería el tercer solar. Voy a leer el versículo 16. No se han de edificar estas dos casas hasta que os dé un mandamiento en cuanto a ellas. Pregunta, ¿se edificaron? No. No llegaron a construirse tampoco, nunca se construyeron. Pero vemos aún así el deseo y la intención que tiene el Señor. La primera presidencia, un lugar donde podían recibir revelación los líderes de la iglesia. La imprenta, un lugar donde se podía llevar esas revelaciones al mundo. Y un templo, un lugar donde podríamos recibir estas bendiciones de lo alto por medio del poder del sacerdocio. Y hermanos y hermanas, esta lección tal vez cubrió muchas partes temporales de cómo el Señor estuvo invitando y mandando hasta cierto punto, dando un mandamiento de que se construyera una casa. Esta casa
no era para regocijo del Padre Celestial. Definitivamente, Él puede estar en todo el mundo, en cualquier lado. Pero para que Él nos dé sus ordenanzas, para que nosotros seamos partícipes del poder del sacerdocio, hombres y mujeres, tenemos que entrar en su casa, en el templo, donde ninguna cosa inmunda puede entrar, como en el versículo 8 dice, y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella, y mi gloria estará allí, y mi presencia estará allí. Elder Bednar y otras autoridades han hablado. Cuando hablemos de ir a su casa, olvidémonos de ir a un lugar. Definitivamente es bonito, los candelabros, los asientos, las cosas tan bonitas de cómo está el templo construido. Hermano y hermana, cuando vamos al templo, estamos yendo a una relación o a una cita personal con el Padre, con el Hijo. La intención de entrar al templo es ir, sentarnos, hacer convenios, recibir instrucción y ser preparados para que entremos en su presencia. Una vez que estamos en su presencia, estamos y tenemos la oportunidad de hablar con Él, de sentir su amor, de verle en el sentido que se ha explicado el día de hoy, de comprender, de entender, de sentir y de saber que lo que estamos haciendo es verdad. Olvidémonos de ir al templo. Más bien, digamos y entendamos que estamos yendo a una visita personal con el Salvador Jesucristo a su propia casa. Y si así lo entendemos y así lo comprendemos, entonces los milagros que se vean en nuestra vida serán más palpables y podremos testificar, como todos los profetas, que sabemos en realidad que Cristo vive y que Él nos ama y que nuestro Padre desea que regresemos a su presencia. Yeah. El de Bednar era el que decía que debemos sustituir la palabra ir al templo por ir a la casa del Señor. En vez de decir, ya esta semana voy a ir al templo, decir, vamos a ir a la casa del Señor. Quizás para ayudarnos a entender o recordar con quién podríamos encontrarnos en el templo, es verdad. Pero debo también confesar que hace un par de minutos mentí. Porque Pepe dijo, ¿tienes esa cita de Hiram? Y yo dije, no. Pero yo seguí pensando todo este tiempo, yo lo leí. Y lo leí. Pero se nos menciona que Hiram, en tanto van, limpian el terreno, agarra una pala y se va a hacer una zanja para la que va a ser la primera muralla del templo de Kirtland. Ahora, ¿por qué decidí volver aquí y confesar que había mentido que no tenía la cita cuando la tenía? Sí la tenía. Decidí volver aquí porque quizás nos sentimos incapacitados de aportar en la obra. Hermanos, hermanas, amigos de la iglesia, el evangelio se está expandiendo y creciendo a una velocidad que la iglesia nunca ha visto antes. Estaba leyendo esta mañana un artículo que publicó la iglesia que enseñaba el crecimiento de la iglesia en Sierra León. Y decía que África. Había 128 bautismos la semana pasada y en las próximas 3 semanas tienen 290 bautismos programados. Está creciendo tan rápido que la iglesia ni siquiera puede tener capillas suficientes para que los santos se puedan congregar. Y se están congregando por ahora en tiendas. Y que los santos en Sierra León dicen, no necesitamos una capilla, con el techo estamos bien. Incluso no necesitamos la lujosidad de sillas en las tiendas. Pero me hizo pensar, la verdad es que todos podríamos tomar esa pala hoy en día. El Señor está expandiendo el trabajo de la obra del templo. Más templos que nunca el mundo ha visto se están edificando y se van a continuar a edificar, construir, dedicar y anunciar. Estamos seguros de ello. Entonces, este es el tiempo de nosotros poder llevar a cabo la obra del Señor, pero también de ser copartícipes en esas bendiciones. El Señor no tan solo quiere que vayamos a hacer la zanja. No estoy criticando a Hiram. Debemos ser como Hiram. Ir a trabajar en la obra mientras la obra esté creciendo. Pero también debemos ir y participar de las bendiciones que solo podremos encontrar en la casa del Señor. Esa urgencia que Él tenía es la misma urgencia que tiene hoy. Es por eso que está anunciando tantos templos. Es por eso que hay templos más cercanos a nuestras casas. Entonces no tan solo hagamos los convenios y pensemos que ya lo hicimos. El Señor desea que estemos constantemente visitándole para que podamos tener comunión con Él y
podamos recordar cuáles son las promesas que Él nos ha hecho y que nosotros hemos hecho a Él por medio de las bendiciones del templo. Y como yo sé que muchos de ustedes son pioneros, me imagino que tus papás, mis papás, ahora que estamos en este proyecto del poder de la divinidad, si usted tiene fotos de cuando usted construyó una capilla hace 40 años, hace 50 años, mándenla, póngala allí, porque yo espero que nosotros también podamos compartir lo que tenemos de nosotros, porque yo sé que muchos de nosotros hemos hecho esto, hemos tomado las palas y lo hemos construido. ¿Ya? Y sería también, va a ser hermoso incluso ver ¿de qué partes? De los países, ¿no es cierto?, donde los hermanos ven el programa para testificar de que realmente el trabajo y la obra del Señor se está expandiendo. Y esta lección, este video que preparamos con mucho amor, Ariel y yo, lo compartimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.